y voy a compartir ya la siguiente sesión, que es la tercera sesión, ¿verdad? Ok, primero que nada, muy buenas noches. En este caso es de la clase 3, ¿va? Les iba a comentar que ya concluyendo esta clase, no sé si ya se ve la pantalla. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve? Sí, Sí se ya se ve, ve. Sí, Sí. ok, sí. muy bien. Concluyendo este tema, que va a ser muy breve, igual hoy nos ponemos de acuerdo para los temas que asignamos en la clase 2. No sé si se acuerdan de los paradigmas, ¿ah? Entonces, para ya hacer una agenda y ya de igual manera, ¿verdad? Este, pues poner, va ya ahorita qué es lo que se va, pues, a investigar en este caso, ¿no? Sí. Pues bien, ya al último doy la indicación y ya proseguimos. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que es el paradigma de la investigación educativa para que vayan anotando. En este caso, que es un paradigma de la investigación educativa, ¿no? O sea, vimos lo de lo psicopedagógico con lo educativo tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros, como maestros, pues, investigamos los fenómenos sociales, pero los fenómenos sociales en cuestión y en el ámbito de los contextos escolares, en este caso. Vamos a ver que el paradigma de la investigación educativa, lo que tenemos nosotros es que exploramos métodos, enfoques para entender qué es la educación en este caso, o sea, que son, digamos, en el aspecto no sé, un fenómeno social en la investigación educativa en relación a los paradigmas, la deserción escolar, los niños con capacidades especiales, ¿verdad? Lo que es el TDA, el autismo, ¿verdad? Que es lo que estudia en ese ámbito, la dislexia, la discalculia, pero también un paradigma, ¿qué paradigma pueden regular esa problemática? Que eso es lo que yo les voy a explicar más adelante, ¿no? O sea, que eso se deriva a diferentes paradigmas, métodos, enfoques, y en este caso sí les quiero comentar, ya para hacer para el desarrollo del tema, por ejemplo, el concepto de relevancia y paradigmas en investigación educativa. Aquí vamos a ver cómo se orienta y se comprende el estudio y dentro de la definición del paradigma educativo. Se define como el conocimiento es válido, el paradigma es innovador, es creativo, de igual manera, ahí que lo comentábamos, es lo que creamos, imaginamos, en este caso, analizamos, profundizamos, pero hubo varios paradigmas, que es lo que vamos a ver, bueno, ya al final del curso, qué paradigmas realizaron digamos, estos científicos, estos educadores, para regular esas problemáticas, como por ejemplo el paradigma positivista. ¿Qué es el paradigma positivista? Son métodos cuantitativos para medir, comprobar hipótesis, buscar generalización en educación. En este caso, ¿con qué medimos el estudio cuantitativo? En este caso, en el paradigma contemporáneo, es la encuesta, ¿verdad? Son los índices de población, el análisis estadístico, ¿no? Como tal, ¿sí? Y en este caso, ya que en el análisis estadístico, cuando vamos a hacer una comparativa, no sé, un ejemplo ya más real de nuestro área laboral, ¿qué grupo del salón, verdad? ¿Qué grupos tienen índices de reprobación, por ejemplo, verdad? Que puede variar, ¿verdad? En las aulas. Por ejemplo, hay salones donde sí salen bajos en matemáticas, ¿verdad? Puede variar en este caso y otros están altos, ¿verdad? Y otros están en la media. Existen en el paradigma positivista, en el método cuantitativo, la alta, que sería, por ejemplo,
lo mejor, la media es lo regular y lo bajo es lo problemático, ¿no? Lo que se indica dentro de la estadística, ¿no? ¿Sí? La alta es lo mejor, lo regular es la media, ¿verdad? Y lo bajo es lo que es lo problemático, ¿no? Y lo que indican en la estadística, en el paradigma, ¿verdad? En el método cuantitativo, en este caso, es que si sale bajo un índice de población con cualquier problemática, ahí debemos de estudiar esa problemática. Se debe de estudiar. ¿Por qué se debe estudiar? Porque nosotros somos observadores, ¿sí? De nuestra realidad en el que estamos, ¿sí? Nosotros tenemos que observar cuáles son digamos, las problemáticas, ¿sí? En el ámbito escolar. Pero yo sí les pregunto, y ya en el punto del paradigma positivista en el método cuantitativo, ¿ustedes creen en las estadísticas? Y quiero que me sean sinceros, porque ese es y honestos, ¿verdad? Porque eso es fomentar al pensamiento crítico y argumentativo. ¿Ustedes creen en los índices de ya fuera de las instituciones educativas, en las índices de población, no sé, en una estadística que saca un gobierno? Yo se los... a ver, ¿por qué, Marisela, en esto? Se vale que digas el argumento. De eso se trata el ejercicio. Pues, pues porque no les conviene, ¿cómo van a decir que están todos bien bajos? Ujú. ¿En qué más O ha sea, dudado, el, el, Marisela? el claro ejemplo está en que se batalla mucho para Ujú. poder reprobar a un alumno. O sea, Claro. nos ponen tantas trabas, ¿por qué? Porque pues quieren ellos mostrar que en los índices hay cero reprobados o que todos están Ujú. cumpliendo que están cumpliendo los objetivos o que los aprendizajes se están logrando y así, ¿verdad? Entonces, pues para reprobar a un niño sí, sí es complicado, o sea, sí. Entonces, porque por ejemplo nosotros trabajamos sistema alerta temprana, que es en CISAR, Ujú. y tomamos lectura, producción de textos y cálculo mental a los niños 3 veces por año, y pues reportamos eso, lo que nosotros tenemos, en los consejos técnicos ahí se hacen tablas comparativas, y hasta uno mismo a veces dice, bueno, pues ni modo que no hayan avanzado. ¿Sí me Sí, sí, sí. explico? O sea, Ujú. y en las escuelas, nuevas escuelas, van acomodando las cosas y luego los estados, los municipios, los estados. Sí, claro, de hecho manipulan la estadística como tal. O sea, de hecho, ahí lo que usted comenta y también les comento a los demás es que a mí me decían en el doctorado, es que yo llevé dos materias en el doctorado, estadística aplicada a la investigación educativa y una doctora de Ciudad Juárez, que de hecho es buena, de hecho ella es investigadora, hace estándares así de educación ahí en la parte del norte de México, en este caso en Chihuahua, Coahuila también colabora. Es que la estadística es la reina de las mentiras porque tú puedes manipular incluso los números, las cifras, en este caso. También de igual manera, el paradigma positivista también el positivismo es el progreso, ¿verdad? Es la transformación hacia algo, pero también tiene sus puntos buenos y malos el aplicar un método cuantitativo, porque tú lo puedes manipular para tu conveniencia, ¿no? Pero los demás, a ver qué onda, ¿no? O sea, tú tienes que mostrar pues toda la gráfica, ¿no? De cada problemática, ¿sí? No tienes que mostrar nada más una estadística básica, ¿sí? Entonces, exactamente, o sea, ahí vemos en algunos sectores. Muy bien, Marisela. ¿Alguien más levantó la mano virtual, Roberto? Me parece. Sí, buenas noches. Sí, me parece que la estadística es muy manipulable. A nosotros nos dicen, hey, profe, no repruebes tanto. Digo, pues no viene el alumno, pues mándale un trabajo, cualquier cosa, pero pásalo.
Entonces, nuestros índices de reprobación se reducen bastante, pero el alumno realmente no está adquiriendo el conocimiento. Nos pasa también de que si tú lo repruebas, va y se queja a secretaría y allá lo pasan. Entonces, realmente la educación en Coahuila nos la pintan como que ay, somos de los estados que tenemos un mayor índice de alfabetización y que estamos muy por encima del promedio, cuando realmente no es así. Ellos manipulan las estadísticas a su favor. Claro, de hecho, también a nivel nacional en México, aquí en San Luis también hay muchas problemáticas. De hecho, no sé si les he contado que soy funcionario público del sistema estatal anticorrupción en el caso del estado de San Luis Potosí. Lo que voy a hacer yo es un índice de población de la innovación de los programas educativos, en este caso, de que hay muchas anomalías, ¿va? Entonces yo tengo que hacer una estadística de qué programas se están manejando dentro de la universidad, de las universidades de San Luis en este caso, ¿verdad? Entonces, y entre otras problemáticas en las que yo me voy a enfrentar, ¿no? Sí. De aquí de este año al 2030, ¿verdad? Que es mi gestión como tal, ¿no? O sea, y de hecho, yo sí les voy a comentar que sí, yo soy muy científico en este caso, ¿verdad? Yo sí quiero dar una investigación muy profunda, ¿no? Acerca de los métodos cuantitativos, ¿va? En el paradigma positivista, porque en el paradigma positivista de la educación, tú tienes que dar las gráficas, ¿verdad? Los diferentes tipos de gráficas, tienes que leer la descripción de lo que se dice en la estadística como tal, también tienes que leer qué problemáticas hay y también los números se leen, ¿eh? O sea, se describen en este caso, ¿verdad? El índice de población del 30.1 es de lo más bajo en este sector, mientras por lo tanto en el 90% es de lo más alto y lo más bajo marca esto y esto, ¿verdad? O sea, tienes que describirlo, ¿no? Como tal, ¿no? En la investigación educativa, ¿sí? Ahí sí no es y sí se los digo, ahí sí no es no es que esto y esto, ¿verdad? O sea, de que no, es que no, a veces o regularmente, no, no, no. O sea, tienes que dar el dato exacto de la estadística, ya que la educación es una ciencia, ¿verdad? En este caso, si manipulan las estadísticas, es que estás en lo subjetivo, ¿no? Estás manipulando a tu favor, ¿no? O sea, una información beneficiando a otros sectores, ¿no? O a una, o a una marca ideológica política también como tal, ¿no? ¿Sí? Sin mencionar marcas, obvio, ¿no? En este caso. Entonces, sí tenemos que ser muy científicos, en esto, ¿verdad? Nada de que, nada más una descripción. Tienes que decir la descripción de la estadística y el por qué salió eso, ¿verdad? Ese resultado, el por qué, ¿verdad? Y ya que salga ese resultado y analicen esa problemática en el método cuantitativo, pues hagan de cuenta que pues tienes que ejecutar la línea de acción, ¿no? Educativa. Tienes que ejecutar los hechos, ¿no? O sea, vamos a ejecutar las estrategias educativas en este caso, ¿verdad? O sea, uno tiene que, pues, ver qué problemáticas hay en cada contexto escolar, ¿no? Sí, nada del amarillismo y todo eso, o sea, porque de hecho, en las redes sociales, lo que se ha dicho en educación y en las noticias y en las gráficas y en todo lo que se ha dicho de las guerras, ¿verdad? De que México es el mayor consumista, ¿verdad? De fentanilo y todo eso, o sea, el mayor a nivel mundial, y yo me quedo así de que, ¿cómo? O sea, y Estados Unidos, ¿qué onda, ¿verdad? Que es el mayor consumidor, ¿no? En este caso, o sea, y también Europa también consumen más, o sea, y de hecho eso es lo que sí me da, pues yo soy muy apasionado y se los digo a la investigación científica, educativa, y cuando ve ese tipo de noticias, pues la verdad, sí, como dice un doctor, como me dijo un doctor, saco espuma por la boca, ¿no? Me da mucha rabia, ¿no? En este caso. Entonces, pues hay que desconfiar de la estadística
que den los medios de comunicación, ¿no? La estadística exacta es la que tú investigas por tu propia cuenta, ¿no? Con información, con encuestas, con sondeos, con índices, etcétera, ¿sí? ¿Alguna participación, una intervención que quieran hacer, aparte de los métodos cuantitativos, el paradigma positivista? ¿Alguien levantó la mano virtual? ¿Un comentario que quiera hacer? Con toda confianza, ¿no? Bien. Paradigma interpretativo, ¿no? Busca comprender experiencias, significados mediante métodos cualitativos como entrevista y observación. Una entrevista, ¿verdad? Es es una interpretación de lo que nosotros estamos observando y lo que nos dicen el sujeto en este caso. No sé si les he contado que yo tengo un podcast que se llama Educación al Aire, que de hecho es un podcast educativo, de hecho les iba a comentar. Yo entrevisto ahí personas a maestros, no nomás en el ámbito de los maestros, también de igual manera científicos, artistas, en este caso. Las preguntas que se deben de hacer en los métodos cualitativos es el qué, para que lo anoten, ¿verdad? El qué, el cómo también, el qué, el cómo, el cuándo también, el qué, el cómo, el cuándo, el mencionar también, mencione, ¿sí? Mencione, explique también, mencione, explique y en qué medida también. Es una pregunta científica, ¿sí? Un ejemplo que yo les voy a comentar en la entrevista que les va a servir ustedes cuando vayan a hacer o un sondeo o algo, cuando vayan a interrogar a alguien, es de que en qué medida usted piensa aplicar esa acción, esa línea de acción educativa. Esa es una pregunta muy argumentativa científica, ¿sí? Y ya el sujeto, el entrevistado, te va a decir que cómo son los procedimientos, ¿no? ¿Sí? Y tú vas interpretando. Quiero que me digan qué opinan de las entrevistas, tanto a nivel de noticia, tanto a nivel, no sé, de podcasts que ya están de la, ya son, ya es el uso de las tecnologías, ¿no? ¿Qué opinan de la entrevista o algo, verdad? Ustedes bueno, ustedes han visto entrevistas en famosos y todo eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando alguien, tú lo estás entrevistando, y hace esto, ¿verdad? O hace la mirada para allá, es que se está acordando de algo, o cuando hace esto es porque está mintiendo, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Es interpretativo, ¿sí? ¿Alguna vez han entrevistado a alguien ustedes? ¿Han interrogado a alguien? Muy seguramente que sí, ¿verdad? ¿O no, Marisela? ¿Has interrogado a alguien alguna vez? ¿No? Sí, porque... No, se vale decir que no, Marisela. Pues, o sea, así como una entrevista, un interrogatorio, pues no. Ajá. Sí, porque esa es la chamba del profesor, ¿eh? O sea, de que hiciste algo malo, te voy a tener que interrogar, oye, ¿en qué medida, Ujú. cómo, cuándo, ¿va? O sea, todo. Pero sí, ya les transmití ese conocimiento ya cuando dices, ¿en qué medida lo hiciste tú, verdad? ¿En qué medida, por qué lo hiciste, va? ¿En qué medida hiciste esa acción? Ya con eso ya ya él no va a tener ni escapatoria, ni argumentos, ni nada. Bueno, y es que a lo mejor en ese caso sí, o sea, porque como usted comenta, cuando alguna situación o hay que hablar con algún padre de familia o algo, pues se hace eso. Pero Ajá. en los protocolos no podemos, o sea, utilizar así como que un interrogatorio. O sea, no se platicó con el alumno, se hizo una charla o así, ¿verdad? Entonces, pues yo digo, pues sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, claro. De hecho, los que sí tienen esas funciones, pero yo sí he visto a directores, ¿verdad? Sin raspar muebles, ¿verdad? En este caso, en el caso de San Luis, ¿verdad?
que no interrogan muy bien, ¿verdad? Cuando hay una problemática, hacen preguntas muy básicas, ¿no? O sea, preguntas muy subjetivas. Lo que yo les estoy enseñando son preguntas, pues, científicas, ¿no? De que no te tienen que refutar, ¿verdad? Sí, 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 en mi experiencia, y se los comparto, sí, de repente cuando algo no me parece, como todo maestro, ¿verdad? Así somos todos los maestros, somos muy, y lo digo, como se dice en el término mexicano, somos muy contreras, ¿no? O sea, de que no, es que no me parece esto, no me parece el otro, ¿no? Pero es la esencia de nosotros, ¿no? ¿Va? O sea, de que, oye, oiga, ¿y cómo le va a hacer en esto, va? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y el cuándo lo vamos a hacer, va? ¿O en qué medida? ¿Va? Siempre yo digo esas cosas y siempre me salen con la tangente, ¿va? Algunos, o sea, o así, ¿no? O sea, pero sí, uno sí debe de utilizar ese paradigma interpretativo, ¿no? Ese método cualitativo, ¿no? Sí. Francisco, ibas a levantar la mano, bueno, levantaste el micrófono virtual, Francisco Manuel Rendón. ¿Vas a comentar algo? Sí, nada más me acordaba o quería comentar que esto del lenguaje corporal, eh, vemos que hay gente muy hábil para mentir Sí. y no sé si tienen algún tipo de entrenamiento, porque sí, el clásico de que si volteas a a la izquierda, ¿verdad? Es porque estás preparando una mentira. Pero hay gente que lo Ujú. hace con tanta naturalidad y viendo a los ojos que hasta en eso estamos evolucionando demasiado. ¿Verdad? Claro. Y en el tema anterior, me gusta mucho una frase que dice que los números no mienten, pero se puede mentir con los números y que vivimos en una época de la posverdad. Es Ujú, decir, em, ante la evidencia tú puedes mm, presentar diferentes interpretaciones a partir de tus sentimientos, tus creencias, tu ideología. eh, en el análisis estadístico, la trayectoria de las variables. Es un mundo bien complejo, ¿verdad? sí, Y, y yo estoy convencido de eso. O sea, los números, se pueden manipular fácilmente, manipulando el discurso en el tema anterior. Y en entrevistar es algo bien difícil porque no es tan sencillo hacer buenas preguntas. ujú, Haciendo buenas preguntas y planteándolas bien, porque hasta el tono de voz tiene que ver cuando las planteas. sí, claro. Sí, eh, Puedes tener mucha de la información que tú buscas, pero sí, generalmente cuando uno piensa en una entrevista se enfoca mucho en las respuestas, pero las respuestas tú las puedes no provocar, pero sí lograr el efecto que tú quieres, obtener la información, pero pensando muy bien en la pregunta, en el diseño de la pregunta. Ahí está, yo no quiero aventurarme a decir un porcentaje, pero una gran parte de de la información que vas a obtener, o de la calidad de la información que vas a obtener, tiene que ver con lo bien estructurada que esté hecha la pregunta. claro. Sí, de hecho, yo les iba a comentar que ya haciendo el, el énfasis en esto, lo de que sí quiero que vayan, que conozcan estos personajes de los paradigmas psicopedagógicos a través de la investigación educativa, que conozcan cuáles fueron sus métodos, ¿sí? Los métodos de europeos, occidental, oriental, lo que dejé la próxima clase, ¿no? Pero sí tienes mucha razón, Francisco, en esto, o sea, los que, un ejemplo, conocemos a varios que están en el medio político. Por ejemplo, el secretario Marco Rubio es y todo Donald Trump también son los que son hábiles para mentir, son sociópatas, ¿no? En este caso, ¿va? O sea, de que a través del discurso mienten, ¿verdad? Y todo. Pero también vemos ahí, no nomás el ejemplo de Estados Unidos, también yo he analizado algunas, discursos, en este caso, ¿va?
Por ejemplo, igual Vladimir Putin, va, también, ese es otro, va, también. Macron también, el de Francia, va. O sea, pero si vemos en los políticos mexicanos, sí tienen habilidades para mentir, ¿no? O sea, y así, o sea, de que tú les preguntas algo y te salen con la tangente, ¿no? Y te salen con otras cosas, ¿no? Y hasta, como dirían aquí en mi tierra, ¿no? Nada más tú te crees tus propias mentiras, ¿no? En este caso, siempre yo les digo eso, ¿no? Cuando alguien, yo lo cacho en la movida, ¿no? Pero sí, cierto, tiene mucho que ver el lenguaje, Francisco. O sea, los lenguajes, lo que tú vayas a preguntar, ¿sí? Y que tú tienes que estar muy seguro de lo que vas a preguntar, ¿no? De hecho, en la licenciatura en historia, yo hice una entrevista. De hecho, yo lo hice un tema histórico acerca de Rafael Cepeda de la Fuente, ¿verdad? De un coahuilense que gobernó San Luis Potosí. De hecho, fui en Arteaga a entrevistar a uno de sus descendientes, ¿va? Y familiares, ¿va? De este personaje de la Revolución Mexicana. Y yo veo mi entrevista en video y hasta en estas alturas y hasta me río de mí mismo. Hasta dijo, qué preguntas tan básicas hiciste, Irving. Hasta yo me río de los videos. O sea, de que vas en la licenciatura y preguntaba algunas cosas, ¿verdad? Muy subjetivas, pero digo, pues es que yo en esta investigación pude haber hecho más. Le pude haber preguntado más al descendiente de este personaje, Rafael Cepeda, de la Fuente. Pude haber hecho más, pero a raíz de este conocimiento, ¿verdad? De que yo fui adoptando, yo fui aplicando, ¿verdad? Porque cuando llego en el medio educativo, pues ahí lo fui madurando poco a poco, ¿no? O sea, de que es que tú no tienes que preguntar esto, ¿va? Tienes que preguntar el qué, cómo, cuándo y en qué medida, ¿verdad? Son las preguntas básicas científicas, ya no ahondes en el tema. A mí me decía un doctor, ¿va? No ahondes en el tema. Aquí en la educación tiene que ser a lo que vas, ¿no? Preciso la pregunta, ¿va? No existe ni en a veces, ni regularmente, y el no sé. Aquí debes de decir sí o no. Sí puedes o no puedes, ¿va? Como tal. O sea, sí tenemos que ser muy tajantes nosotros, ahí nosotros sí tenemos que ser bien tajantes, no tenemos que ser rolleros, ¿no? En este caso. O sea, sabes o no sabes, ¿verdad? Porque si no me estás entorpeciendo el trabajo. Suele ser muy agresivo lo que digo, pero es la realidad, ¿no? En todos los trabajos. ¿Sabes o no sabes? ¿Eres competente o no eres competente? ¿Verdad? No andes así divagando. Y por eso también, en este caso, en el método cualitativo, se tiene que preguntar críticamente el sí y el no, nada más, en esto, ¿verdad? El sí y el no, o sea, no existe, hay gráficos que dicen frecuentemente o a veces, no, eso no va, ¿no? Eso es subjetivo, o sea, es el sí o el no, ¿ah? Como tal, ¿sí? ¿Por qué ese se maneja en el método cualitativo? Porque pues es de esa manera con la que nosotros estamos haciendo ciencia, ¿no? ¿Sí? Y la ciencia es de que en la ciencia no se tiene que divagar, se tiene que decir lo que es, ¿no? La causalidad es la realidad hacia algo, no hay verdades absolutas, ¿no? Por ejemplo, en las entrevistas, si tú vas a hacer una biografía de alguien, te va a decir lo de su vida, ¿va? Va a ser parcial, pero si tú le preguntas a las personas que vivieron la vida de ese sujeto, pues de igual manera te van a contar otras cosas, ¿va? Van a ver varias versiones. Entonces, vas a tú analizar esas versiones y tú vas a ver si te dicen esas versiones, qué es lo que dices tú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en investigar ese científico de los paradigmas, ¿no? ¿Qué hacen esos paradigmas? A ver, si ya hizo Howard Gardner digamos, este estudio científico educativo, a ver qué es lo que dices tú. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y se vale decir, no estoy de acuerdo con ese método, ¿verdad?
Y se vale decir si estoy de acuerdo con este método. ¿Por qué? Porque me ayuda en mi área laboral, en mi estrategia docente como tal, ¿va? Y esa es la tarea y ese es el objetivo de de este curso, ¿no? Que la investigación educativa tenemos que analizarla a través de estos paradigmas educativos y paradigmas psicopedagógicos, ¿sí? Porque eso van a ver en una materia esto, ¿verdad? O sea, para que ustedes conozcan y no lleguen no lleguen así como dicen coloquialmente, así muy, se dice, no sé si en Saltillo se dice así, pero en mi tierra se dice muy verdes, ¿no? ¿Ah? Ah, que no lleguen muy verdes, ¿verdad? A los conceptos y los conozcan, ¿no? Y a la práctica, ¿sí? Bien, dudas que tengan, comentarios acerca del paradigma interpretativo. Ya desglosé algunas cosas, ejemplifiqué algunas cuantas, ¿verdad? ¿No? Paradigma crítico y enfoque mixto. Propone transformar la realidad y usar enfoques mixtos, resultando integrales en la investigación educativa. Por ejemplo, el paradigma crítico es que ustedes, al momento de que vayan, ya hicieron ya sea encuesta o entrevista, ustedes van a proponer qué estrategias se deben de regular ante esa problemática que ustedes están estudiando, ¿sí? Y por ejemplo, en el paradigma crítico, la palabra crítico es poner en crisis algo con el que tú no estás de acuerdo, ¿sí? No estás de acuerdo en algún fenómeno social, ¿ah? No sé, ¿verdad? En el reprobamiento, por ejemplo, ¿verdad? De que también el sistema político, cómo nos retrasó en eso, ¿verdad? La deserción escolar, ¿verdad? Que es algo muy crítico. Los niños con capacidades especiales, que es algo crítico en en la educación. Los niños con TDA, con autismo. Hace unas horas yo platicaba con un doctor y me decía, con un colega mío y me decía, oye, doctor Irving, estaría muy bien que, el, que hicieran una escuela para niños con capacidades especiales, porque el error es que los ponen en la secundaria y todo eso con gente que tienen la capacidad y ahí sí desvaría mucho. Y yo me quedé así, ¿verdad? O sea, de que, pues sí sería muy buena idea porque, pues, pues mataríamos pájaros de un tiro y pues también de igual manera en Finlandia también hay escuelas con niños con capacidades especiales, ¿sí? Pero también de igual manera hay que ser realistas que este es un país muy tercermundista, yo le dije así críticamente y muy, digamos, hay de doble filo, ¿no? Todo eso, ¿verdad? No sé qué es lo que opinan de eso adelante, Marisela, ya sé que vas a comentar algo. Está bien, Este, de eso se trata. sí, Ujú, sí, pero de eso que comenta, de ponerlos en otra escuela, o sea, hace muchos años, no sé, había los centros como tipo CAMP, ahorita se llaman CAMP, no me acuerdo antes cómo se llaman, escuelas de educación especial, así eran, ujú, y ahí iban los niños, o sea, que tenían algún tipo de situación. ujú, Y luego, pues se trató de integrarlos por esto de que todos somos iguales y la igualdad y que la no, cero discriminación y así. Entonces se empezaron a integrar a las escuelas y dentro de la escuela estaba un grupo que era de los niños especiales, o sea, los niños que iban apoyo. No sé si se vio usted la serie de Malcolm, que había ujú, sí. ajá, que había los dos grupos donde estaba Malcolm y había el otro grupo, los Creed Los Creed Boy. sí, donde iban a meter a risas Sí. porque no aprendían. Antes así era, había eso yo. Luego dijeron no, porque pues todo el mundo sabe que ahí están los de apoyo y que ahí están los... Entonces, los vamos a integrar al salón, pero los vamos a estar sacando. Entonces, cada día iba la maestra de apoyo y me presta los niños de apoyo y se llevaba los niños de apoyo, ¿verdad?
Y luego no, porque pues entonces ya todos saben que pues el niño no sabe y que el de apoyo, entonces ya no. Ahora la maestra de apoyo va a ir al salón y va a estar ahí haciéndole un acompañamiento. Y ya no, no, ya tampoco, Yo porque tampoco. pues igual. Ahora la maestra de grupo tiene que hacer sus adecuaciones curriculares para que no se note tanto que es un niño especial, pero yo digo, pues sí, se ha ido haciendo muchos cambios para integrarlos y para que se adapten un poquito más a un mundo en donde todos van a, pues conviven en un mundo de igual, entonces es la manera que hay de que los incluyan y los veamos como son, o sea, no, personas o niños normales simplemente tienen una necesidad, así como cada uno de los niños, uno a lo mejor tiene necesidad en matemáticas, otro en español, otro en así, pues ellos también, o sea, pero por eso se quitó eso de los CAP. Todavía hay algunos CAP en donde van los niños, pero tienen que entrar ahí creo que desde el kinder. Ya no lo Claro. puedes sacar de una escuela regular para enviarlo al CAP. Puedes hacer que vaya media mañana a la escuela regular y media mañana al CAP, pero el Ujú, niño tiene que estar integrado en una escuela regular. claro. Sí, de Uh -huh. hecho, le iba a comentar esa anécdota que yo le comento. Para empezar, el doctor, y lo digo respetuosamente, no es de México, es de Estados Unidos, ¿eh? Y está trabajando en San Luis, pero sí él es muy de trabajar el método de Howard Gardner, de hecho, es de ahí del maestro de educación, ¿no? De todo, pero sí me lo dijo de una manera así como, no así muy seria, ¿va? En este caso, ¿va? De que veía anomalías en San Luis, ¿va? De hecho, se acercó a mi oficina en este caso y me dijo, no, es que yo veo que en escuelas hacen eso. Y ya, pues vamos a ver, pero pues hay que ser realistas, ¿no? O sea, pues ahorita estamos en una educación inclusiva, doctor. También, o sea, y también acuérdese que pues México es México, ¿no? Como tal, ¿no? Hay que adaptarnos a las constituciones, a los estatutos y reglamentos, y así. Pues sí, es lo que a mí me dijeron. Y pues sí, hay que ser realistas, ¿no? O sea, ¿cómo quisiéramos innovar los paradigmas o ser el mismo modelo de un país, ¿va? Como Finlandia, pero no podemos, ¿va? Por el sistema político y económico y social, ¿va? Como si quisiéramos hacer maravillas. Es la realidad, ¿no? Sí. Que sí quiero que les quiero transmitir, les quiero decir, ¿va? Desde mi experiencia y mi perspectiva, y pues así es, ¿no? Y así nos tocó vivir en México, ¿no? Adaptarnos a eso, pero claro, también sí se debe de innovar paradigmas, sí se debe de innovar, pero de una manera pues muy estratégica, ¿no? Muy de acciones, ¿no? Sí, adelante, Francisco. Sí, doctor, es lo que comentaba yo de la posverdad. Es decir, Ajá. vendernos la idea de que lo material no es lo más importante en la vida, tiene sus interpretaciones contrarias. O sea, Mm, dice por ahí algún pensador, puedo hablar de filosofía porque no tengo hambre, que si tengo hambre no voy a querer hablar de filosofía. sí. Entonces, es el discurso que le conviene a mucha gente que está en el poder. O sea, que lo material pasa a segundo, tercero, cuarto término cuando no es así. O sea, ¿por qué Finlandia es lo que es? Porque materialmente se pusieron a trabajar para cambiar la realidad material y poner las aulas con los elementos materiales que el alumno necesita para desenvolverse bien. Lo mismo Noruega, me Ujú, explico. claro. O sea, para el poderoso sí es importante lo material porque en eso basan su hegemonía, pero para los demás, lo material no es importante, lo importante es otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, fueron más organizados. De hecho, ahí en Finlandia, en Noruega, hasta en Dinamarca también. O sea, los países nórdicos sacaron mucho, mucho provecho de esa organización. De hecho, históricamente yo les digo
como mi primera carrera de historia, y sí, Y no son, la... Ujú, ay, sí, perdón, adelante. y no son Sí, 100% capitalistas esos países, los nórdicos, sobre todo Noruega, Suecia y Finlandia, no son sistemas políticos puramente capitalistas ni puramente socialistas, o sea, es una mezcla. En eso encontraron su equilibrio. A ver, Noruega se encontró dueña de vastas cantidades de petróleo más o menos en los años en los que en México descubrimos Cantarell, es que, pero y ellos diversificaron su economía, no la petrolizaron como lo hicimos nosotros. Décadas después tienen acciones hasta en Apple, el gobierno de Noruega. Décadas es correcto. después construyeron ese país que tienen ahora y se dedicaron con lo que sobra, a prestar dinero a otras economías y a otras empresas y están cobrando buenos rendimientos. O sea, Sí, es claro. transformar materialmente, conceptualmente también, sentimentalmente también, pero el aspecto material hay que tenerlo siempre presente. Pues somos materia también. Claro, somos materia y tenemos necesidades básicas, ¿no? También. Algo que tú comentabas, Francisco, y igual distes en el clavo, Francisco, en este caso, de lo de los países nórdicos. Y sí, cierto, o sea, es una mezcla. Ahí en Finlandia, en Suecia y en los países nórdicos, ¿va? Los vikingos, en este caso, históricamente, no se atacaban entre ellos, ¿sí? O sea, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, o sea, todos se unían y hacían trueques entre ellos, se organizaban entre ellos. Y yo le estoy hablando desde el aspecto histórico, ¿sí? Se dice que ellos, aunque también dice una teoría de la historia, ¿va? Una teoría de Edmund O'Gorman, que es un historiador, que Cristóbal Colón no llegó a América, o sea, fue el segundo en llegar, el primero en llegar fueron los vikingos. Eso es lo que se dice, Sí, ¿sí? a lo que hoy es de Canadá y Groenlandia. Sí, sí, sí. Sí, Así, claro, a lo que quieren invadir, Francisco, así es. que hay Y las, comunidades vikingas, ¿no? También hay en Groenlandia. sí, las tierras raras que cada vez son más importantes. Sí. Y el problema, por ejemplo, que también decías, Francisco, es que ellos fueron organizados y ellos también tienen una calidad de vida, porque también, como dice Francisco, igual también es somos materia, buscamos las necesidades básicas, ¿va? Buena vestimenta, buen hogar, nuestros gustos y todo eso, o sea, como todo ser social, si yo lo hablo desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿va? Porque también somos seres individuales, también buscamos nuestro propio beneficio, pero también de igual manera, también pertenecemos a un grupo social. Yo los que sí les voy a comentar es que el error de cada nación es de que, porque cada país tiene mucho conflicto, ¿no? Y no avanza, es un retroceso. Y claramente Francisco lo puso y de hecho abrió un debate y una discusión en lo que es el paradigma crítico, ¿no? Porque ese es hacer paradigma crítico, ¿no? Es que el problema es de que las ideologías políticas, ¿sí? Ah, que tú eres socialista, eres malo, capitalista y se tiran grilla, se andan medio matando, ¿verdad? Y todo eso, se andan matando y no hay organización en esto, ¿verdad? Porque en los países de primer mundo también hay otra cuestión, en el caso de China, que también hay una mezcolanza, ¿sí? Hay socialismo y capitalismo y se ponen de acuerdo y hay dos partidos nada más. O sea, también en Estados Unidos hay dos partidos, ¿verdad? Pero ahorita yo no lo quiero poner de ejemplo crítico porque entre ellos hasta se andan, con el gobierno que tienen, hasta se andan matando entre ellos, ¿verdad? Hay divisiones, pero también históricamente también buenas leyes allá, porque las leyes son rígidas, ¿verdad? Allá se ponen de acuerdo entre dos partidos. Y el problema de Latinoamérica y de México es que hay un bagaje, una diversidad de partidos políticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pone crítico al país? ¿Por qué? Porque este, uno no está de acuerdo con el otro sí está de acuerdo con el otro, y así. Por eso no hay organización muy buena, ¿no? Y la organización es parte de la estructura socioeconómica, que es parte
de lo crítico. Nosotros fuimos muy, y en el punto ese del paradigma crítico y de la transformación a la realidad, nosotros estuvimos muy bien desde el punto de vista, no sé, desde mi punto de vista y en cuestión a lo que me he documentado, el país estuvo bien, aunque también tuvo sus errores. El país se transformó con Porfirio Díaz, ¿va? También. Pero el problema es que sí hubo tecnología, sí hubo todo, pero dejaron de un lado la educación. Hubo muchos analfabetos ahí en la educación. O sea, y de hecho la educación nada más estudiaban los riquillos, ¿no? En las universidades, ¿no? O sea, sí, los de clase alta, o sea, Francisco y Madero, este personaje que yo estudié, Rafael Cepeda, que estudió aquí en la Autónoma de San Luis, que era el Instituto Científico y Literario. No se diga Venustiano Carranza, ¿verdad? Ahí que también estudié en el Ateneo, ahí en la preparatoria de Riquillos, el Ateneo, ¿verdad? O sea, en el Porfiriato y los demás no había oportunidades, es lo injusto, ¿verdad? De las cosas, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? O sea, de que para unos sí hay oportunidades y para otros no, ¿verdad? Y también claramente, pues estamos, desde mi punto de vista, y se lo digo del paradigma crítico, estamos repitiendo los mismos demonios de la historia, ¿no? O sea, la sombra, ¿va? De lo crítico, ¿no? Hay oportunidades para uno y hay oportunidades para otro. Por ejemplo, un científico mexicano, que es un científico mexicano, si no lo contratan en un lugar o si no lo aprecian en un lugar, ¿qué hace el científico mexicano? Se va a otro país a hacer ciencia, ¿sí? Que eso es lo más crítico. ¿Por qué? Porque no están preparados para ver una, para ver un, diga, de igual manera, para que abran la mente hacia cosas nuevas. Y eso es parte de un paradigma, ¿sí? Que tenemos que abrir a ciertas posibilidades, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo fue Jacobo Greenberg, ¿no? También el neurocientífico. Y otros ejemplos, también hubo más ejemplos en el caso de México, ¿no? ¿Sí? Adelante, Francisco, ¿ibas a mencionar algo? ¿Comentarios? ¿No? Ok, muy bien. En la siguiente, paradigma positivista. Vamos a ver la característica del paradigma positivista, los aspectos ahí para que vayan anotando. Paradigma positivista es el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Lo que se contabiliza, ¿verdad? Los métodos son las encuestas, experimentos, también análisis. Hay diferentes tipos de encuestas, ¿verdad? De que también de la escala Likert, del 0 al 100, ¿verdad? También del sí o no, ¿verdad? En cuestión a los números, qué tanto dijeron población que sí, que no, ¿verdad? Objetivo es medir, es comprobar, medir, digamos, observar al sujeto que está contestando la encuesta, a ver qué reacciones tiene, ¿verdad? El lenguaje corporal, ¿va? También tenemos que observar, comprobar la hipótesis es suponer algo, ¿verdad? Una hipótesis se marca y se los digo. El H0 es el nulo, el H1 es el positivo y el H2 es el alternativo. ¿Sí? Para que lo vayan anotando, el H0 es el nulo, el H1 es el positivo y el H2 es el alternativo. Para una investigación científica y en el ámbito educativo, ¿no? Son tres hipótesis. ¿Y qué se mide en las hipótesis? Hipótesis en este caso. Si incide o no incide en la investigación como tal. Si es estudiable o no es estudiable. ¿Va? ¿Sí? Porque nosotros pensamos de que sí es estudiable algo, pero la prueba de fuego está en la hipótesis. ¿Sí? Esa es la prueba de fuego. No sé si tienen alguna duda esta, este comentario, ¿va? Que acabo de hacer, porque es una clave dentro del paradigma positivista. Acuérdense que el paradigma positivista es el progreso, es la transformación
y es la innovación que tú quieres realizar de una investigación original. ¿Sí? Eso es. Aquí vemos en el cuadro las ventajas, es la generalización, que la generalización, lo que es la ventaja de lo cuantitativo, es que estudiamos, nada más delimitamos cierto sector en el que se va a estudiar, debemos de delimitar, ¿verdad? ¿Sí? La delimitación de la investigación, debemos de ser objetivos, la objetividad, en este caso, que es parte también de la temática, replicabilidad también, o sea, que es replicable, de que no hay investigaciones originales, no hay paradigma original, ¿verdad? También hay muchas deficiencias en algunos autores, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en el proyecto final, ¿verdad? Para que se den cuenta de que no todo científico es perfecto, ¿verdad? También hay errores y aciertos, porque también acuérdense que la educación es humana. El humanismo nos va indicando nuestras tendencias, ¿no? De que debemos de ser humanos y debemos de reconocer los errores, ¿verdad? ¿Sí? Y acuérdense que la educación humanista es hacer una introspección, un análisis de uno mismo, ¿sí? Aunque se escuche muy socrático el asunto, ¿no? Conocerte a ti mismo, pero también de igual manera, conocerte a ti mismo realizando una investigación educativa en este caso, ¿va? ¿O qué métodos andas utilizando? ¿Sí? ¿Qué limitaciones hay? No capta significados ni contextos subjetivos en este caso, ¿verdad? Lo subjetivo es cuando le pones etiqueta a algo, pero eso va en contra de la ciencia, ¿va? Un ejemplo que yo les quiero comentar de algo subjetivo en la ciencia es que es como si le pusieras el apodo a alguien, ¿verdad? En el caso de la historia, cómo le ponen apodos a los personajes, ¿no? El varón de Cuatro Ciénegas, ¿no? Venustiano Carranza, por ejemplo. El apóstol de la democracia, Francisco y Madero. El centauro del norte, Pancho Villa. Todo eso es muy subjetivo. No tiene nada científico, tiene un apodo nada más. Es una etiqueta nada más. ¿Sí? El llorón de Icamole. Verónica Mole también. Todo eso es subjetivo, o sea, son lo que no se debe de estudiar, ¿no? Que sí hay limitaciones, ¿va? Y en la educación también uno no le tiene que poner, y ojo, no le tiene que poner apodos a un personaje, ¿va? De educación, ¿verdad? O sea, tiene que ser lo que es. Y lo subjetivo es algo que hacen, y no me dejarán mentir, un ejemplo de lo subjetivo es la descalificación hacia una persona, ¿sí? Es más, los chismes son subjetivos, no tienen validez. Los rumores son subjetivos también, ¿sí? El amarillismo de los medios de comunicación en redes sociales es subjetivo y no tiene nada de ciencia, ¿verdad? Yo veo en las redes sociales y como siempre, ¿verdad? Que ya estoy hasta el cansancio de ver lo mismo, ¿no? De que Donald Trump quiere invadir México, que Donald Trump esto, ¿verdad? Y que Donald Trump lo otro, o sea, no tiene una validez científica el periódico, es subjetivo. O sea, es puro amarillismo y pura información para que tú te la creas o pienses algo, ¿no? ¿Va? No sé qué es lo que opinen ustedes. A ver, Francisco. Ah, es que hay que tener clics, hay que tener vistas para que la publicidad salga más cara. Ajá. Sí, para Para que eso coman, son ¿verdad? estas noticias, sí, claro. Ujú. Claro, lo que antes en la televisión, los que todavía crecimos con la hegemonía de la televisión abierta, o sea, el rating hacía que su publicidad, sus espacios publicitarios fueran más costosos. Todavía es ese modelo, nada más que ahora se Claro, trasladó a las redes sociales, a las vistas en los diarios. Entonces, por eso hay que llamar mucho la atención con las notas, para vender más claro, cara la publicidad. Pues volvemos a lo mismo, es una lógica economicista. Y el contenido, y lo axiológico, y el progreso social, bien, gracias. claro.
Claro, y de hecho veo en las noticias cada, no sé, ustedes también lo han de ver, ¿verdad? Cada de que Estados Unidos, ¿verdad? De la guerra y todo eso, pero ¿qué onda, verdad? O publican una tontera que es de manera subjetiva y ¿de qué me va a servir eso, verdad? O sea, ¿qué onda? Y No, por ejemplo, y sí, hay muy buen adelante. contenido, doctor, usted pues, obviamente lo sabe, pero hay muy buen contenido en las mismas redes sociales, en YouTube, y revisemos las vistas que tiene, Ujú, 3,000, 5,000, 10,000, sí, pero las cosas sin sustancia, millones de vistas. sí, claro. O sea, de Sí, que hay para crecer, hay, pero nos enfocamos en otros contenidos. sí, es correcto. Sí, de hecho, el periódico, por ejemplo, en el ámbito histórico, también es subjetivo. O sea, ¿por qué? Porque también los medios de comunicación estaban a favor de los presidentes, ¿va? Compraban los medios de comunicación, ¿no? En este caso, ¿va? O sea, y la subjetividad no tiene validez científica. El descalificar a una persona no tiene validez científica, como lo hacen en los debates políticos, que son subjetivos, descalifican al contrario, ¿verdad? A su oponente, ¿va? Y a ver, argumentame esto, el por qué estoy mal, ¿va? A ver, dime en qué estoy mal en esto, ¿va? Y quiero que sea un argumento muy válido, ¿no? ¿Sí? Y muy objetivo como tal. Y eso es lo que nos invita al paradigma positivista. O sea, no nomás descalifiques a una persona por esto, ¿verdad? O sea, también di cuáles son los aciertos y los errores, ¿va? Eso es lo que nos invita al paradigma positivista. ¿No? Si tienen alguna duda para proseguir, ¿no? Paradigma interpretativo. Enfoque cualitativo, las entrevistas, método entrevista observación, análisis también de discursos. El análisis de discurso es totalmente muy interesante y también de igual manera requiere, igual la educación es parte de lo psicopedagógico y lo psicológico en este caso. Tienes que analizar lo que dice el sujeto, en este caso la persona, en lo que está diciendo, ¿va? En lo que está transmitiendo, ¿va? Como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis alumnos, ¿qué tal la clase? No, muy bien y todo eso muy así de que muy dinámica, pero quiero que me digan cuáles son los detalles, o sea, vamos a hacer una interpretación, ¿no? De esto, de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy, de las instrucciones que yo dejo, quiero que me digan, ¿sí? Y por ejemplo, no sé qué es lo que opinen acerca de un análisis del discurso. ¿Han llevado esa materia alguna vez? ¿Un análisis del discurso, algo relacionado a comunicación? ¿No? ¿No lo han llevado? ¿Sí? Sí, Francisco, ¿me puedes decir el análisis de discurso? Es que siento que estoy interviniendo mucho y no avanza. No, 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 Eso lo no. escribí. Adelante, adelante, miren, Bueno, pueden intervenir. Adelante, ok. adelante. Sí, el análisis de discurso sí, el sentido o la profundidad que se busca, la intencionalidad es la palabra que se busca Ujú, con el discurso, con la mezcla de palabras, pero claro. esto te dice poco si no tomas en cuenta, como decía yo ahí en el chat, los tonos, la forma de gesticular, la forma de levantar la voz, de bajarla, la forma en la cual mover el cuerpo, o sea, la intencionalidad de hacer las manos, ¿verdad? ¿Qué tan visibles están? ¿Qué tanto utiliza el que da el discurso su espacio y qué tanto se apodera de él a través de movimientos, de ensanchar el pecho, los brazos, etcétera? Ujú, claro. Eh, y, y el paradigma interpretativo debe o de hecho lo hace, tomar en cuenta todas estas variables para tener una idea de la intencionalidad del discurso, que no es nada más, repito, lo que se dice, lo que se verbaliza, sino lo que no se verbaliza, ¿verdad? O sea, el Claro. lenguaje corporal en sí. Sí, sí, sí. Sí, el lenguaje corporal es prácticamente lo que se debe observar en el paradigma interpretativo, ¿no? O sea, todo.
todo lo que, y qué significados tienen, ¿no? Como aquí en el objetivo, ¿no? Comprender el significado y la exposición de cada situación, ¿no? Sí, le iba a comentar, Francisco, igual los demás si quieren intervenir adelante, ¿no? O sea, eso es también esta clase es como diálogo, no se preocupe, Francisco. Usted puede intervenir las veces que quiera en esto. Sí, para que yo no esté hablando y no sea tan aburrido, ¿no? Sí. Al cabo que estamos en posgrado y en posgrado ya todo se vale, ¿eh? Ya se vale hasta dudar, criticar, cuestionar, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es un paradigma interpretativo, ¿no? O sea, ya todo se vale, ¿no? En estas ligas mayores, ¿no? Sí. Bien, ventajas, profundidad, contexto, riqueza también, en este caso, en el prácticamente riqueza descriptiva de lo que tú estás observando, ¿verdad? Estás observando acerca de, de lo que tú entrevistaste, ya sea el objeto de estudio que tú elegiste, pero tú cómo lo interpretas, pero también la interpretación se puede convertir en una conclusión, ¿va? Y en una reflexión final, incluso en un debate y en una discusión, ¿va? Entonces pueden decir, no, es que este contexto social es muy diferente al otro contexto social donde yo investigué. El paradigma interpretativo también son estudios de caso, ¿eh? Lo que yo hice, un ejemplo es lo que yo hice en la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí en el doctorado en Ciencia de la Educación. Lo que hice con un colega fue comparar una escuela, una preparatoria, un bachillerato, un COBAC en este caso, con otro bachillerato de Coahuila y de Zacatecas, de Saltillo, Coahuila y de Zacatecas. Interpretar los dos contextos. Porque hubo deserción escolar en esto, ¿verdad? Uno marcaba de que era por falta de recursos en el caso de Saltillo y en el caso de Zacatecas es que los estudiantes desertaban, pero sí iban para Estados Unidos, ¿sí? O sea, iban parte como igual migrantes, ¿no? En este caso. Y a veces por dinero. O sea, en este caso vamos a ver que debemos de hacer una comparativa. ¿Qué problemáticas hay en las dos escuelas? Y es lo que yo hice, ¿no? Dentro de mi investigación. Lo voy a buscar y se los voy a enseñar. De hecho, es un libro que yo colaboré para que se den cuenta de la investigación educativa y de los paradigmas interpretativos, ¿sí? Déjenme buscarlo y se los comparto ahí en el WhatsApp para que se den cuenta cuáles son los dos enfoques, ¿no? Y las limitaciones es dificultad para generalizar resultados. O sea, lo más complejo del método cualitativo de las entrevistas es de que de repente, por ejemplo, no sabes si el entrevistado lo que te digo fue absolutamente la verdad. Por eso tenemos que observar, ¿verdad? Y también de igual manera, el error que cometemos es preguntarle al mero sujeto, ¿no? No, pues hay que preguntarle pues a los que conocieron a esa persona, ¿verdad? Como tal, ¿va? Y te van a decir otra perspectiva, ¿no? Sí. Eso es como si yo les dijera, ¿saben qué? No se casen con un autor, revisen todos los autores, ¿sí? Revisen todos los paradigmas en este caso, ¿verdad? O cuando vayan a citar un autor, no vayan a citar a uno porque es un plagio, ¿verdad? En este caso se van a convertir en algo subjetivo, ¿no? Y va a ser parcialista. Hay que ser imparciales conociendo todas las perspectivas de los autores, la opinión acerca de ese suceso, ¿sí? Algo que yo sí les iba a comentar es que yo hice un estudio ya en la licenciatura en historia. Entrevisté a cinco testimonios, en este caso, no fueron cuatro, fueron cinco, acerca del movimiento del 68 de México. Y yo, a mí me consiguieron esos contactos, de hecho, porque sí leí lo de Lenia Poniatowska, ¿verdad? Lo de esa periodista, leí varios textos, pero yo decidí pues hacer los testimonios y los testimonios me marcaban otras cosas, ¿no? O sea, de que hubo un doctor, ¿verdad? Que mataron a su hermano, de hecho, en el movimiento del 68 lo mataron,
o sea, vio a su hermano morir, ¿va? Porque ustedes saben cómo sucedió, ¿no? Desde los departamentos hubo francotiradores. Hubo otro que se hizo pasar por policía también, también en este caso, o sea, eh, se hizo pasar por policía, ayudante de policía. Otro que me dijo otro testimonio, cualitativo en este caso, eh, se aventó en un contenedor de basura, en este caso, también, y no salió, y otro se escondió en el departamento, ¿va? Y los demás también me dijeron cómo fue, ¿va? Pero la mayoría me dijeron que sí fue algo fuerte, que sí fue algo muy trágico desde su punto de vista, ¿va? Que eran estudiantes, eran rebeldes, ¿va? Que no sabían, ¿verdad? Que, que iba a escalar este nivel del movimiento del 68, pero sí, ahí sí determiné y sí hice una conclusión de que el suceso, los 5 entrevistados, sí tenían mucha coherencia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahí en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Y en algunas situaciones. De hecho, uno me dijo que había el quien se escondió ahí en uno de los edificios, en uno de los departamentos, que había como un estilo, como un soldado de los que estaban arriba, o sea, de los francotiradores, me dijo, no, es que yo pienso de que no fueron mexicanos, fueron extranjeros, fueron de la CIA y así. Y yo le enseñé a ese entrevistado, porque me dijo que no grabara. Yo, o sea, sí con cámara, o sea, con una grabadora. Yo le dije, ¿conoces a Manuel Buendía? La CIA en México. Y ya se lo enseñé y le enseñé algunos documentos y todo eso y me dijo, no, sí, en la parte de la página 44 dice que la CIA empezó a intervenir en el movimiento del 68 y cuando empezó a leer ese libro que no lo conocía, de hecho, ese señor, eh, pues se quedó helado, ¿no? Y todo eso. No, sí, yo vi a un soldado cuando yo estaba de estudiante, estaba corriendo y vi a un francotirador, pero no parecía mexicano, parecía extranjero. Y ahí puedes deducir que fue estadounidense. Y ahí dice Manuel Bendía que hasta Estados Unidos la CIA intervino en la matanza del 68, ¿no? O sea, tienes que documentarte, ¿no? Y ya con eso, pues ya concluí de que sí intervinió fuerzas extranjeras, ¿no? Con Díaz Ordaz, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí voy entendiendo en esto? Ujú. ¿Sí? ¿Comentarios que quieran hacer o algo? ¿No? ¿Un comentario o algo? ¿Proseguir? Bien. Paradigma crítico. En este paradigma crítico, el enfoque sociocrítico es la parte para que igual hagan sus anotaciones, ¿va? El sociocrítico es poner en duda también, de igual manera, lo que se estudió, ¿verdad? Ya sea poner en duda lo que dice un científico, poner en duda lo que está pasando en la sociedad, por ejemplo, cuando estamos estudiando algo, ¿verdad? El método es investigación-acción, en este caso, eh, análisis crítico y participación. Un ejemplo, lo que yo ahorita les comenté hace unos, este, hace unos minutos. Lo que yo voy a hacer dentro de esta investigación científica va a ser con un enfoque de paradigma crítico. Lo que voy a hacer es un índice de población de los programas de estudio de las universidades, los programas obsoletos que existen en las universidades. Y voy a determinar investigación-acción es de que realices una investigación, una encuesta, un sondeo a cada una de las universidades, ¿verdad? Y encuestes también a una población de estudiante de que si están de acuerdo o no de los contenidos de los temas que ofrecen en los programas de estudio, ¿no? Y ahí sí voy a analizar qué líneas de acción vamos a determinar. Si se tienen que reformar o simplemente no se reforma, pero se cambia de nombre a la materia, ¿sí? Que eso es el papel
del investigador, ¿no? Y el papel también del educador, ¿no? ¿Sí? De proponer, de cambiar, de reformar, de reformular, ¿no? Aquí dice transformar la realidad edu- educativa, ¿va? Que esa es mi tarea que voy a hacer aquí dentro del estado de San Luis Potosí. Que hay que accionarlo, o sea, no es una investigación ni de tesis, ¿va? No es un artículo, es un ensayo, es una investigación que requiere un reporte, ¿verdad? Profesional, un reporte, un informe que va a dar tu jefe, ¿no? En este caso, el secretario estatal anticorrupción, que es mi jefe, ¿no? Que le tengo que dar informes qué es lo que está pasando en los sectores universitarios. Sí me doy a entender en esto, o sea, que debe de ser así, eh, que debe de partir meses, ¿va? En hacer el sondeo y, y en esos meses voy a hacer una estadística, pero voy a tener que hacer un reporte, ¿no? ¿Sí? Esa es investigación-acción, en este caso de la educación, que también ustedes se pueden hacer un sondeo de eso, ¿no? Ujú. Investigación-acción también es de que los índices de reprobación también, ¿va? En cada salón también. Ujú. Investigación-acción, ¿cuántos alumnos hay en cada salón también? O sea que debemos de determinar eso. Ujú. Adelante, Roberto Villarreal. Sí, la IAP, ¿verdad? Es investigación de acción participativa, Ujú. en la cual se involucra el sujeto de estudio para que cambie su realidad mediante los resultados de la investigación. Es correcto. Ujú. Sí, es correcto, Roberto. O sea que tú debes de accionar, debes de igual manera para ver qué es lo que se va a hacer, qué estrategias vayan a hacer. Es correcto. Ujú. Por ejemplo, ustedes, consejo técnico, Rendón, también es lo que hacen ustedes en los demás, consejo técnico. Usted que está en secundaria, ¿verdad? Francisco Manuel Rendón, que me dijo, ¿qué opina acerca en la CTE que les muestran un índice de los reprobados, ¿no? Que es parte de eso. O sea, ¿qué opina del CTE así? O sea, ¿qué opinión da acerca de eso, ¿no? De las acciones que realizan, de las rutas de mejora. Pues Una opinión. que si no se hace un buen análisis de la realidad que te muestran los números, no se van a aprovechar estas áreas de oportunidad. Ujú. Eh, mm, Particularmente nosotros tenemos problemas con las calificaciones, con los alumnos que tienen calificaciones en los niveles del 7. O sea, Ujú. cómo eh, cambiar su realidad para que se conviertan en 8 y en 9 por lo menos. Claro. Ese es el reto que tenemos como institución. O sea, los alumnos de 7, de 6 y de 7, pero sobre todo los de 7. Ujú. Entonces, tomando incorporando este tema a esas situaciones, eh, cómo ejercemos una crítica hacia nuestro trabajo, pero lo que yo creo que es común en todas las escuelas es cómo involucramos a las demás personas que tienen que ver con la educación de los adolescentes, ¿verdad? Porque claro, ahí se muestra, cuando hablamos de calificación, ahí se muestra el desempeño del alumno y pensamos nada más en la situación áulica del muchacho, del adolescente. Sí, claro. Pero es algo que en lo que yo siempre insisto, pero el entorno tiene mucho que ver y no lo estamos incorporando a esta variable, Es a este correcto, eso es resultado. lo crítico, ¿no? Sí. Así es. Sí, es lo que dijo ahí Francisco también es algo que debemos de ver, que lo del entorno, ¿va? ¿En qué entorno vienen estos alumnos, ¿no? También como tal. Y que también no se quieren involucrar a los maestros, ¿va? También son muy apáticos los maestros. O sea, este, los maestros no quieren trabajar en equipos, no quieren hacer nada, ¿verdad? Eh, igual sin agraviar, ¿eh? Porque también yo he visto algunas cosas que digo, oye, tienes una integridad académica, ¿no? ¿Va? Y ética también, ¿no? O sea, si te dice el jefe, hazlo, lo tienes que hacer, ¿no? Pero también de igual manera,
si tú propones algo mediante una investigación-acción, pues tienen que apoyarse entre todos, ¿no? ¿Va? Pero la realidad, ¿va? En este caso, ¿va? Lo crítico es que muchos jalan para su molino, ¿no? ¿Va? Todos tienen grupitos, pero jalan para donde de ellos les conviene, ¿no? ¿Va? Aunque se escuche muy coloquial, ¿no? Esa palabra, ¿no? Por ejemplo, las ventajas, ¿qué paradigma crítico va a tener al momento de investigar la acción? Impacto social, empoderamiento también en este caso, educativo, igual, justicia educativa, también las ventajas y las limitaciones desde que te vas a topar con lo subjetivo, o sea, te vas a enfrentar a lo subjetivo. De hecho, el terror de nosotros, los educadores, es lo subjetivo, ¿sí? ¿Por qué lo subjetivo? Porque lo subjetivo es de que, ay, que tienes que pasar a tal alumno, aunque no haya hecho nada, ¿verdad? Aunque no haya entregado nada. Son acciones muy subjetivas, ¿sí? Y por ejemplo, lo subjetivo a lo que nos enfrentamos también es que cuando alzamos la voz creemos de que estamos regañando, pero también así tiene que ser la voz muy firme. Nos tocó, desgraciadamente, generaciones de cristal, ¿no? ¿Va? Que piensan que todo es una ofensa, ¿va? Que eso es lo subjetivo de esa generación de cristal. Usted también se ha enfrentado, ¿no? También Marisela, Francisco, Roberto, de que hay muchas limitaciones, ¿va? Que los jefes nos dicen, ¿sabe qué? Usted no puede hacer esto, pero sí se puede hacer porque es parte de la ley de la educación, ¿va? ¿Sí? Adelante, Francisco. Pero no habrá tanto esta generación Z y la alfa. No serán Mm. generación de cristal porque las anteriores generaciones también somos de cristal. Es decir, hay Sí, muchos, también. muchos adultos de cristal, nada más que como se trata de ejercer la autocrítica, ahí sí Ujú. nos volvemos sordos, ciegos y mudos. Sí, también, o sea, son esas generaciones, o sea, de que son la generación que hemos enseñado, ¿verdad? En este caso, que han pasado y siguen pasando, pues todo eso eran de la tecnología, ¿no? De que todo lo quieren sacar con tecnología. Es un ejemplo, ¿va? También. Es un bagaje, ¿va? Pero sí es correcto, Francisco, lo que tú comentas, ¿va? O sea, también porque cada Es generación tiene sus limitaciones, lo ¿va? que, Sí. lo que pasa, doctor, es que, bueno, perdón, pero yo siempre fui una persona muy, muy rebelde. O sea, Yo mi también fui adolescencia. rebelde, ¿eh? Y lo sigo siendo también. Sí, sí, yo sí tuve una adolescencia volcánica, pero ya, o sea, con lava siempre, o sea, con magma siempre. Este, Ujú. yo siempre escuchaba y me pesaban mucho las críticas que hacían los mayores de que la juventud de ahora, tiene estos errores y es bien rebelde y yo decía, bueno, ¿y quién creó a esta generación? O sea, si la generación millennial, que es a la que pertenezco, tenemos Sí, esas características, a ver, pero entonces ustedes fueron los que nos formaron, la generación anterior, la generación perdida que se le llama. Entonces, ¿de qué sí, se trata? Me explico, y yo sí. siempre fui muy crítico de eso, o sea, eh, eh, ¿y la autocrítica dónde queda? Porque sentarse en el trono, en el lugar del juez es bien cómodo. Pero vamos a sentarnos todos también en el banquillo de los acusados y ahí vamos a encontrar muchas explicaciones de por qué estamos teniendo estas transformaciones que en muchos casos no son para bien. Es correcto lo que tú dices. De hecho, lo que también le tiene terror la subjetividad es la autocrítica, la introspección de uno mismo. O sea, de que yo también, y lo acepto igual, no hay maestro perfecto, ¿eh? Yo se los digo. O sea, tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Fuimos rebeldes también, igual manera. Yo fui rebelde también y lo sigo siendo desde un punto de vista científico, ¿eh? O sea, soy bien crítico y no soy grillo, ¿eh? Soy muy crítico y cuando digo algo lo digo de una manera muy argumentativa, ¿verdad? O sea, sin fregar a nadie, ¿verdad? O sea, es algo así, ¿verdad? Pero sí, la autocrítica.
ahí está la cosa, ¿verdad? Y eso es lo que también, ya también levantaste una, una línea muy, muy delgada, Francisco, y está bien, ¿verdad? Porque es parte del paradigma crítico. O sea, ¿a quién le va a gustar criticarse a uno mismo? A nadie, pero es necesario criticarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros aciertos y los errores? ¿Lo han puesto en práctica, Marisela, Roberto, en el ámbito de educación? ¿Qué errores tienen ustedes? A ver, Marisela, aciertos, errores, también. ¿Ha hecho autocrítica? ¿Se define un mismo? Sí, es una práctica muy recurrente de nosotros los docentes. Si queremos saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, Ajá. tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Por reconocer nuestros errores y reconocer nuestros aciertos y trabajar para que lo que esté equivocado, pues corregirlo, ¿verdad? Claro, claro, de hecho, autocrítica que yo me hago y sí lo voy a aplicar en el 2026 en un cierto salón es de que pues sí va a haber sanciones, o sea, y de hecho a nivel universidad, a nivel licenciatura va a haber sanciones y en esto, ¿no? Y sí antes no había sanciones, pero sí, dejé pasar algunas cosas, ¿no? O sea, en la licenciatura y sí lo acepto. Es una autocrítica que yo me hago, ¿verdad? Pero ya en el 2026 va a ser más limitado, ¿no? Ya todo eso, ¿no? O sea, de que va a haber sanciones, va a haber muchas limitaciones, ¿no? En este caso. O Pero en sea, de maestría no, hecho, ¿verdad? Nada más es en la universidad. licenciatura, no, en Sí, licenciatura, no, en licenciatura, perdón, sí. no se me espanten porque Ah, bueno. en posgrado ya es otra cosa, ya ya ustedes ya son harina de otro costal, ¿verdad? Ya tienen sus carreras y todo eso, pero en la licenciatura en presencial sí, o sea, sí hay, sobre todo, pues esos celulares, ¿no? ¿Va? También. Uno dice subjetivamente, es que no le puede quitar el celular al alumno, pero ¿por qué? Si no me está poniendo atención. Entonces yo tengo un saco, ¿verdad? De que van a poner los celulares ahí en nivel universidad. Lo van a poner ese saco, ahí van a dejar eso, me van a poner atención y así. Y tengo que llegar a eso, ¿verdad? ¿Por qué tengo que llegar a eso? Porque así es la manera con la cual pues van a hacer conciencia de las cosas, ¿no? ¿Va? Así están todos, desde secundaria, desde primaria, los huercos ya reconocen o pelean todos sus derechos, pero no saben nada de obligaciones. Es correcto, Roberto. Sí, es correcto y pues no tienen nada, o sea, ni conocen sus obligaciones, ni conocen los reglamentos, ni las limitaciones, ¿verdad? Que uno tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá los deja que es hacer lo que se les da la gana, ¿no? ¿Verdad? O sea, de que, ay, sí, agarra el celular y todo eso, no les ponen atención, ¿va? Por eso hay mucha ansiedad y hay mucha depresión, ¿verdad? También esa es otra problemática que tenemos. No nomás en Saltillo que hay índices de suicidio, también aquí en San Luis también ya está habiendo índices de suicidio, déjenme decirles, ¿sí? Que de hecho a mí me lo comentó el de comunicación social hace rato también, pero sí, habrá que ver qué investigación, acción se tiene que aplicar, ¿no? Marisela, ibas a comentar algo, autocrítica. Sí, bueno, a mí me pasó mm, cuando empezó lo del proceso de música, Ujú. ¿sí? Bueno, en la segunda generación yo presenté para directora y pues sí, quedé en el lugar 26, me dieron una escuela, estuve directora y había muchas situaciones que yo observaba como directora, que a veces los maestros ni se dan cuenta, que a mí no, o sea, no. Entonces, pues, alzaba la voz, opinaba, hasta que dije, no, o sea, no voy a cambiar el sistema, no me voy a prestar a situaciones que no van conmigo. Entonces, tuve que ponerme a analizar, a pensar, a hacer una autocrítica y dije, tenía 2 años para regresarme a mi misma escuela, ¿verdad? Donde estaba yo cuando era maestra. Y dije, no, me regreso,
hago más por los, o sea, puedo hacer más por los niños que tratar de cambiar un sistema. Claro. Entonces yo por excusa me regresé a mi grupo y muy feliz, ¿verdad? Que estuve. Entonces ya digo, ya probé, no, no, no. Como Sí, dice es el la, compañero, hay, o como, y como usted comentaba, a veces uno observa, dice, pero pues es contracorriente, es no se puede. contracorriente, sí. Y Sí, pues tampoco me voy a prestar. sí, claro, porque es la integridad, de hecho, ética Ujú, y académica sí, también. Eso es ujú. lo que también tenemos que, tenemos que reformar esa integridad, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque si los alumnos ven de que somos así, ¿va? También van a querer adoptar también las mismas cosas, ¿va? Y déjenme Y decirles que, sí, adelante, Maricela. todo es una estructura. O sea, si a lo mejor los alumnos están mal, pues es toda una estructura que se tiene que modificar, no nada más es lo del estudiante. Claro, Ujú. Por tiene eso es bien que, importante o sea, como usted comenta, hacer una investigación real y pues presentar, o sea, ujú. esto, aunque, pues bueno, a lo mejor para uno. Sí, de hecho, y de hecho la manera en el que nosotros tenemos que hacer una investigación educativa es a través de los paradigmas críticos. Tú vas a tener tu propio paradigma, Marisela, también Francisco Rendón va a tener cada quien el paradigma y Roberto, y los paradigmas son para crearse, transformarse y regularse, ¿verdad? Como tal, hacer una guía de lo que debemos de hacer para bien de todos, ¿va? Y, o para bien de la comunidad escolar, ¿no? En este caso, ¿va? ¿Sí? Porque un paradigma es como, es tu propio conocimiento, para que anoten ustedes, ¿va? O sea, si hacen anotaciones, el paradigma es tu conocimiento original, ¿va? Lo que tú estés creando e innovando, ¿sí? Pero lo que tú dices, Marisela, es de que sí, muchos maestros le tienen miedo a la autocrítica, piensan que son perfectos y no lo son. Y déjenme decirle, no son perfectos, también tienen errores, ¿va? Sí. También, y discúlpeme que sea muy agresivo, pero sí hay que ser realistas, ¿no? O sea, no se alcen el cuello, o sea, ¿por qué? Hasta yo también tengo errores, ¿va? Como tal, ¿va? Siendo doctor, ¿va? Sí. Entonces, pues ahí, eso es el paradigma crítico, una autocrítica, una introspección, una acción que se debe de ejecutar, ¿va? Sí. Debemos de hacer, es más, las bitácoras son parte de un paradigma crítico. Las bitácoras, ¿por qué? Porque tú anotas lo que está sucediendo e incluso también un paradigma interpretativo se conjuga porque tú estás observando lo que está pasando en tu salón, que este fulanito anda jugando, que este otro está distrayendo y ahí es tu carta fuerte para tú hacer tu análisis y decir, ¿sabes qué? Está mal por esto, ¿no? Y yo siempre hago mi bitácora, ¿eh? En la licenciatura, ¿va? Porque no necesito hacerla en el posgrado, porque ya es harina de otro costal, ¿no? Ustedes ya son profesionales, ¿no? Sí. Pero en el caso de licenciatura, y sí hago bitácoras, ¿sí? De lo que está sucediendo, ¿no? Y hago hasta líneas de acción, ¿no? También en lo que se tiene que hacer, ¿va? Ujú. Muy bien. En la siguiente, ya actividad de cierre, lo que van a hacer es algo muy sencillo, ¿no? Van a redactar una pregunta educativa, nada más una, ¿verdad? Acuérdense el cómo, cuándo, en qué medida. ¿Tú cómo le preguntarías a una problemática educativa? ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a un director o a alguien, ¿verdad? O a un supervisor o no sé, ¿verdad? Es un ejemplo que yo estoy diciendo. ¿Tú cómo le preguntarías? Un ejemplo que también les voy a mencionar de redactar una pregunta educativa. ¿En qué medida regulamos la deserción escolar? Es un ejemplo.
¿va? O se regula la deserción escolar. Algo que les interese de la educación, ¿sí? ¿Qué preguntas científicas o cómo le preguntarían a alguien? Y y van a elegir un paradigma adecuado de esta clase. ¿Qué les gustó de estos paradigmas? ¿Y por qué les gustó? Y tienen que justificar la elección, el por qué les gustó, ¿sí? Paradigma interpretativo, crítico, ¿con qué se identifican ustedes? ¿Con qué paradigma? ¿Sí? Ya sea paradigma positivista, interpretativa y crítica. No sé si tienen alguna duda o algo. Nada más. Sería todo y es una cuartilla nada más. ¿Mm? ¿Dudas que sean? ¿Alguna duda? ¿Para cuándo es? ¿Quieren para la próxima semana esta actividad? Yo les Ok, pregunto como está parte de bien. elección. ¿Sí? Está Profe, sencilla nada más. profe, yo tenía una duda. Estoy checando aquí la plataforma y la primera actividad, creo que el límite ya es mañana, pero Ujú. había dicho usted que nos iba a dar chance hasta la última semana o yo Sí. estoy equivocado. Ah, sí. Qué bueno Yo también. que me recuerdas, que me recuerdas. Lo voy a poner la próxima, bueno, la última semana es en febrero, ¿no? Es el 10 me parece. Sí, Es el 10. Sí, los voy a poner, las actividades las voy a poner si quieren esta actividad la pongo ya para que se cierre la última semana para que lo hagan tranquilamente, ¿cómo ven? ¿Les parece todos como grupo? Sí, ¿Sí? sí, ya ve que él nos había comentado eso, que iban a hacer para la última semana las actividades. Ujú, Y lo de la tabla, profe, que nos puso, o sea, la clase pasada, ujú, esa también la vamos a subir ahí, ¿o no? ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay plataforma. Sí. Lo que ahorita requiero, que son las 9:47, que ya estamos en el mero punto ya de la conclusión, es que nos pongamos de acuerdo qué personaje van a elegir de estos paradigmas. Yo, bueno, yo quiero, a ver si, bueno, si usted quiere, María Montessori. Ujú, sí. Ujú. Si le parece, igual, Marisela, yo siempre dejo en cada grupo aquí de Univas y también también de las carreras, ¿va? Cuando vamos a hacer una exposición, yo siempre elijo a monitores o a alguien de apoyo, ¿verdad? Ahí, Marisela, si también me puedes ayudar ahorita, ¿verdad? Para ver o igual, qué personaje quiere cada uno de sus compañeros y hacer un mensaje fijo en el grupo, ¿verdad? Ya hay que ponernos de acuerdo. De hecho, ahorita mismo, ¿no? Entonces, Marisela quiere a María Montessori sola, ¿lo va a exponer o en equipos? ¿Sola o en equipos? Pues, pues no sé si se puede en equipo, pero, o sea, uno lo puede hacer, lo podemos hacer en equipo. Sí, Yo sí, también también. quería a María Montessori. Ah, pues Pues igual lo sigo. hacemos juntas. Sí, 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 sí. Entonces sería Marisela y Flor, María Montessori, ujú, sí, sí. sí, para que se anoten. ujú. Alguien más esté ahí para que haga anotaciones, ahí Marisela, los demás compañeros. Sí, Este, aquí me los dictan y los voy anotando. Y luego ya ujú, igual y lo pongo en el grupo. claro. Sí, Ujú. ya de una vez nos ponemos de acuerdo, porque sí tuvimos una semana ahí, para hacer el rol, ¿no? Ya para la última. Marta, adelante, maestra. Adelante, adelante, adelante. Yo el de John Luke, por favor. John Locke, Sí, por favor. ¿individual Profe, o en equipos, Marta? bueno, si sale alguien más en equipo, sí estaría muy bien. Y discúlpenme, pero estoy perdida. El reporte de lectura, que es la primera actividad que teníamos que entregar, bueno, que ya se cambió Ujú. la fecha, ¿se refería a una lectura de la clase uno o una lectura del reporte final? De la clase uno. De hecho, de hecho, lo voy a complementar porque sí se me olvidó unas instrucciones, pero ¿ya la entregaron los demás en eso? ¿No la han entregado?
No, yo no. No, yo también ahorita porque apenas vi la plataforma, porque no Ujú. sabía tampoco que había subido ahí actividades. Claro, no se Hasta ahorita. preocupen, no se preocupen, voy a dar una instrucción en este caso, ¿sí? Que Sí. no se Gracias, apuren, profe. nada. John Locke, entonces, Marta, Sí, ¿sí? por favor. Ujú. Ok, John Locke. Ahí para que lo vaya anotando, Marisela, ahí con la maestra Marta. Roberto Villarreal, ¿qué Sí, personaje quiere? Howard Gardner. Howard Gardner, Es el de las inteligencias múltiples, ¿verdad? sí. Ok, sí, Gardner. Roberto Villarreal, excelente. Doctor, eh, ah, Sí, adelante, Rendón, adelante. lo que pasa que no pude estar la clase anterior y no está subida a la Ujú. grabada. Ok, Entonces, ¿me puede dar contexto? O sea, les es de voy, la lista que, es de la sí, sí es de la lista. ¿Sí lo checaste, Francisco? es que vi la lista porque vi las capturas, pero ¿qué vamos a hacer en esa actividad? Es la actividad, es el proyecto final, vas a investigar cualquiera de los paradigmas de estos personajes. Ah, bueno, entonces yo escojo al brasileño, A Paulo Freire, claro, ahí claro, anótelo, porque Marisela, ahí por favor. ¿Quién más? gracias. De nada, Rendon, aquí andamos a la orden. Maestra Lourdes, adelante. Sí, yo a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, es de Chile, ¿verdad? Sí, Me parece. sí, es de Chile. Muy buena educadora, ¿eh? También igual, ahí para que vayamos debatiendo, ¿no? Ya al último, la retroalimentación. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? Luis Carlos Reséndiz. Adelante. Sí, profe, el que mencionamos en la actividad anterior, a Iván Pavlov. Iván Pavlov. Sí, Sí. para Luis Carlos Reséndiz Mora. Iván Pavlov. Sí, muy bien. ¿Alguien más que falte o quién falta? Nancy, ¿verdad? Esquivel. Sí, falto yo, pero tampoco, bueno, no tuve la oportunidad de estar en las clases anteriores, entonces apenas me estoy, adentrando al tema, a los temas. Sí Necesito van ver el a, video sí para van a checar. elegir, van a elegir uno de los personajes. Igual voy a compartir pantalla, Ok. igual para ayuda. Pero sí, Mm. ya tenemos que ponernos de acuerdo ahorita, ¿va? O sea, para elegir, ¿no? Voy a compartir pantalla, ahí si me permiten. Ahí voy a compartir. Y si me permiten, ahí, para que usted vaya revisando, Nancy. ¿Sí ven la pantalla? Sí, ya. Estos son los personajes, de hecho ya eligieron algunos. Escuela tradicional, escuela nueva, escuela contemporánea. No sé cuáles quiera elegir. Son estos. Igual si le puede, igual no sé, son exposiciones que van a elegir, van a hacer de igual manera donde nació, principales aportaciones,
paradigma y en la que practica, o sea, y en la práctica es aplicable el método, la aplicación de su método, etcétera, ¿no? Es lo que vamos a ver. ¿Dónde nació? Principales aportaciones, paradigmas y la aplicación a su método, ¿no? ¿Qué tanto nos sirve en el ámbito educativo y todo? ¿Cómo ve, maestra? Ok, lo puede hacer un poquito para abajo para ver. Ujú, Sí. sí. Usted me dice, Sí, el de Vygotsky, creo que sí lo vi, es que no. sí, aquí está el de Vygotsky. Sí, Left. Lev Vygotsky. ¿Lo quiere a Vygotsky entonces? Sí, ¿Al ruso? Sí. Vygotsky para Nancy, para que lo anote. Ahí, Marisela. ¿Sí? gracias. De nada, aquí andamos a la orden. Ahí, ¿quién más falta? Ya nadie más, ¿va? ¿No? Ok. Voy a parar la grabación porque